No es fácil decir qué cosa es un Dios omnipotente como el de las tres grandes religiones monoteístas. En el libro del Génesis se encuentran los siguientes versículos que para muchos arrojan alguna pista al respecto. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que andes arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. De ahí que, al menos entre los católicos y cristianos, se acepten representaciones de Dios con forma humana. Pero esto, en el mejor de los casos, nos diría cómo es Dios, no qué es Dios. Pseudo Dionisio el Areopagita fue un teólogo neoplatónico del siglo V que defendió, entre otras cosas, lo que los antiguos llamaban la vía negativa o teología apofática. Consiste, esencialmente, en suponer que la única vía de aproximación a Dios es negativa. Es decir, que la única manera de aproximarnos a Dios consiste en evitar lo que Dios definitivamente no es. Y aquí añado, con perdón de Miguel Ángel, que para mí Dios definitivamente no es un señor de brazos musculosos y barbas blancas. Sin perdernos en laberintos teológicos, hay algo importante que podemos aprender de la vía negativa. En muchas ocasiones es imposible saber qué es lo que hay que hacer, pero es imperativo saber qué es lo que no hay que hacer. A veces se trata, sobre todo, de guardar silencio, de abstenerse de comer algo o de dejar que las cosas sucedan más que de intervenir para que lo hagan. Al margen de la teología, los antiguos griegos conocieron muy bien la vía negativa, o para decirlo con raíces griegas, la apófasis. Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, escribió que la primera tarea del médico, el primer deber de un médico, es el de no hacer daño. Y sin embargo, durante siglos era más peligroso para la salud recurrir al médico y a los hospitales que arreglárselas uno mismo como pudiera. Los médicos del medioevo recetaban cosas como antimonio, cicuta, mercurio y testículos de venado, y practicaban cauterizaciones, trepanaciones, enemas y sobre todo sangrías a la menor provocación. Todavía a finales del siglo XIX, las infecciones hospitalarias eran frecuentísimas y casi siempre mortales. Más valía convalecer en la propia casa. Solo a partir del siglo XX se volvió más saludable acudir al médico que negarse a ser atendido. Los griegos antiguos, en particular los atenienses, también usaron la vía negativa en la política. Tal es el caso del ostracismo, que era un procedimiento mediante el cual los ciudadanos de Atenas votaban el posible exilio forzoso de aquellos individuos que consideraban más peligrosos para la prosperidad de su polis.
En tiempos de Donald Trump, creo que todos tenemos por lo menos algo que envidiar a los antiguos griegos. Estados Unidos y el mundo correrían menos peligro si sus candidatos presidenciales renunciaran a su soberbia y a sus peligrosas promesas y optaran por la vía negativa, dejando que el comercio y la economía siguieran su curso. Todos nosotros nos fiamos a menudo de la vía negativa, aun si no somos muy conscientes de ello. Por ejemplo, puede que no sepamos muy bien qué es lo que debemos hacer para llegar a los 100 años en perfectas condiciones, pero sí somos muy conscientes de lo que tenemos que evitar para no morirnos casi de inmediato. Es más importante decirle a los niños lo que no deben hacer que lo que pueden hacer. No les decimos a qué tienen que jugar, pero sí les decimos qué es lo que tienen que abstenerse de hacer. Los niños encontrarán por sí mismos lo que les parezca divertido, pero es nuestra obligación como adultos enseñarles lo que resulta peligroso. Del mismo modo, quizá no sepamos muy bien qué hacer para volvernos inmensamente ricos, pero no podemos darnos el lujo de ignorar lo que podría volvernos inmensamente pobres. Todos debemos tener muy en claro qué comportamientos debemos evitar si pretendemos mantener nuestro dinero, nuestros ingresos, nuestros hogares. No podemos predecir qué caballo va a ganar en las carreras o qué número de la lotería saldrá ganador, pero sí podemos advertir que es una idiotez arriesgar el dinero si se necesita para otras cosas. Por desgracia, para muchos gobernantes, esta verdad simple pasa inadvertida. Ronald Reagan decía que lo peor que podía escucharse en inglés era lo siguiente: I'm from the government and I'm here to help. Soy un representante del gobierno y estoy aquí para ayudarte. Sé que se trata de una exageración, pues si encuentro ladrones en mi casa, lo primero que haré será llamar a la policía, es decir, a representantes del gobierno. Pero en muchas otras ocasiones, el gobierno, en lugar de ayudar, estorba y a veces estorba mucho. Las peores catástrofes económicas y políticas de nuestro continente no se han debido a la inacción, sino a la acción desmesurada, soberbia, autoritaria, absurda de algunos de sus gobernantes. Por algo, Kurt Holt definió al poder como la capacidad de hacer daño. Por el contrario, los gobiernos más exitosos de nuestra región y del mundo han sido aquellos que se han guiado por la vía negativa, absteniéndose de intervenir en todo, absteniéndose de utilizar siempre su poder, su capacidad de hacer daño. Los presidentes de Estados Unidos suelen ser llamados los hombres más poderosos del planeta y en un sentido nuclear, sin duda, lo son. Pero en muchos otros sentidos, Estados Unidos es un país poderoso precisamente porque sus presidentes están acotados, es decir, limitados en su esfera de acción. Los avances en nuestro país y en el mundo suelen deberse más a la sabiduría de lo que no hay que hacer que a la presunción de saber lo que sí hay que hacer. Cada vez que los gobernantes de México han apostado en grande a que algo saldrá bien, los resultados son mucho peores que cuando simplemente se abstienen de equivocarse en grande.
Por esta razón, creo que debemos aceptar más a menudo que no podemos conocer absolutamente toda la verdad, que no podemos planear y controlar a la perfección nuestro futuro. Pero lo que sí tenemos que hacer es evitar las peores equivocaciones, los peores errores que puedan o que pudieran conducirnos a la catástrofe. Pseudo Dionisio el Areopagita y otros teólogos y místicos de siglos pasados decían que no se puede saber qué es Dios, pero sí podemos saber qué no es Dios. Como hemos tratado de dejar claro, muchas veces es más importante saber lo que no se debe hacer en la política y en la economía que lo que sí se debe hacer. Y con todo esto en mente, leamos por último el soneto con una salvedad del poeta colombiano Eduardo Carranza, ejemplo preclaro de lo que podemos llamar una retórica por vía negativa. Todo está bien. El verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien. La frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante. Bien la rosa en su claro palafrén. Bien está que se viva y que se muera. El sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.